Qué bueno poder conocer la palabra de Dios para podernos orientar en su voluntad, ¿verdad? Así que permitidme que pueda orar por Marga en esta mañana. Señor, bendice a Margarita. Bendice, Señor, la palabra que nos va a traer. Sabemos que hay un trabajo detrás de ello, que hay una preparación, que hay una oración. Ahora, Señor, lo que te queremos pedir pues es que tú la acoples a nuestras vidas y conforme a nuestras necesidades. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, gracias. Bueno, si me permitís, antes de empezar, ¿me dejáis que corra un poco más el altavoz? Miguel, si me ayudas. Después entenderéis por qué. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo cada vez que subo aquí, en vez de estar más tranquila, estoy como más nerviosa. Además, bueno, venía pensando, digo, mira, de la experiencia se aprende. Porque me acordaba que la última vez que prediqué, pues ingenua de mí me puse vestido. Después resulta que con el vestido no te pueden enganchar el cacharrito este. Y esta mañana me he acordado, digo, ponte pantalones. Y ahora me dice Rubén, uy, veo que esto se te cae. Si se te cae, coge el de mano. Digo, bueno, aquí con los micros ya me tienen un poco liada, pero bueno, saldremos de una manera o de otra, ¿verdad? Mirad, en esta mañana, en realidad, mi intención es poder ser muy sencilla. O sea, que bueno, pienso que tampoco las grandes verdades no tienen por qué ser complicadas, ¿verdad? Pero además me gustaría que lo que diga pues lo pudiesen entender incluso los niños que puedan estar aquí entre nosotros. Es verano, no hay escuela dominical. Y aparte, bueno, deciros que un poco pues la meditación de hoy tiene como cierta historia detrás y que también empezó con un tema de niños. Y ahora lo explico un poco. Mirad, que al año pasado yo le llamé el año de las primeras comuniones. Muchos amiguitos de mi hija pues se preparaban para hacerla y bueno, yo también la preparaba a ella porque le decía, mira Elisa, tú no la vas a hacer, le explicábamos los motivos, digo, entonces no te extrañe si a lo mejor a ti no te invitan a sus fiestas. Pero bueno, también aquí la única equivocada era yo, porque llegamos a ir hasta a 8 comuniones y además concentradas, en cuestión de 2 meses, una cada fin de semana. Bueno, y yo no sé si os pasa que cuando hacéis cosas o vais a lugares, pues os lleváis impresiones, ¿verdad? Nos quedan impresiones de las personas, de las cosas. Y yo recuerdo que la impresión que me quedó de las 4 primeras, pues era, pues mirad, de un sacerdote que reñía a todo el mundo, a los padres, a los niños, todo lo que se hacía mal. Y bueno, y me quedó esta impresión. Después me acuerdo que la 4ª comunión, o la 5ª, como la niña era de otro barrio, pues fuimos a otra iglesia. Y cuando vi aparecer al sacerdote, pues aquel hombre, mirad, era como mínimo octogenario, de 80 para arriba. Y yo pues pensé, si el anterior, que era relativamente joven, digamos, como yo, pues era tan estricto en lo que decía, yo pensé, este anciano que debe ser aún más de la antigua escuela, pues yo no sé qué nos dirá. Pero aquí es cierto que en muchas ocasiones la conciencia nos recuerda lecciones, ¿verdad? Pues a mí aquel día me recordó un par. En primer lugar, no hacer juicios preconcebidos con nadie. Y también que nos tenemos que saber poner al nivel de aquellos a los que nos dirigimos, o sea, entrar en sintonía con los que tenemos delante de nosotros. Digo esto porque recuerdo que los niños estaban sentados así, de lado, y entonces aquel anciano lo primero que hizo fue coger una silla y sentarse así frente a frente con ellos. No le importó quedarse de perfil con los que éramos, digamos, el público. Yo noté que para él pues lo importante eran aquellos niños y que era a ellos a quienes quería hacerse entender y a quien quería dirigir pues sus palabras. Y recuerdo que allí habló de la escena de la Santa Cena, de lo que Jesús hizo con sus discípulos, de lo que les quiso transmitir, el mensaje, la enseñanza que les quiso dejar. Y bueno, entre toda la explicación, como muy adecuada además para niños, pues hubo así unas frases que yo incluso anoté
porque verdad que cuando escuchamos cosas después hay que analizarlas, ¿no? Entonces yo tomé nota porque, bueno, captaron mi atención. En aquellos niños les vino a decir, bueno, yo recuerdo que les dijo, yo espero que siempre queráis seguir a Jesús, pero si queréis hacerlo, si queréis seguir a Jesús, tendréis que actuar como Él lo hizo. Y si Él quiso ser pan para nosotros, si quiso compartirse con la humanidad y darse a ella, nosotros, sus seguidores, tendremos que ser capaces de ejercer la misma función que Él hizo, o sea, ser alimento para los demás. Bueno, y a raíz pues, de esa frase, pues empecé a pensar, digo, bueno, es cierto, o sea, podemos aplicarla, esta frase. Jesús nos hace siempre partícipes de sus mismas características. Y bueno, así pensando, empecé a pensar, ¿vale? Jesús dijo que Él es la luz del mundo y después también nos dice a nosotros que tenemos que ser luz en el mundo. Él dijo que era el pan de la vida y yo creo que nosotros cuando compartimos su palabra estamos dando alimento también a los demás, ¿verdad? Les estamos alimentando. Él dijo que quien tuviese sed, que fuese a Él, porque Él es el agua viva. Y yo creo que con su espíritu y con su palabra, también nosotros tenemos que ejercer de refrigerio, de refresco para los demás. Bueno, concluí que sí, que era cierto, que aquello que Jesús dice, yo soy, pues eso espera también que seamos sus seguidores. Y bueno, ser como Jesús, esto creo que son palabras mayores, ¿no? Y que todos lo deseamos. Pero ser como Jesús no es para sentirnos importantes, para sentirnos que somos mejores, sino para compartirnos como Él compartió su vida. Y mira, las enseñanzas de Jesús, por esto he dicho al principio también que me gustaría ser sencilla, porque las enseñanzas de Jesús, si bien tenían un contenido profundo, estaba hablando de cosas espirituales, pero siempre lo hacía usando, digamos, figuras muy corrientes, figuras que todo el mundo pudiese entender. Sin ir más lejos, recordáis hace 3 domingos que se nos compartió sobre la vid y las uvas. Pues sí, este tipo de figuras usaba él. Hablaba de vides, de sembradores, de pan. Y aparte, yo digo, bueno, estamos en un ambiente mediterráneo, es un entorno igual que el suyo, con lo cual yo creo que también son figuras para nosotros fáciles de entender. Pues también a mí esta mañana me gustaría ser así, no quisiera tanto hacer retórica, sino dar una enseñanza clara, sencilla, pero que a la vez que nos llame, ¿no? Que, oye, pues que se vuelva en algo relevante para nosotros. De la misma manera que Jesús usaba figuras muy corrientes para enseñar su mensaje, también cuando hablaba de sí mismo, siempre que quería enseñar lo que él representaba, hacía lo mismo, usaba figuras sencillas. Y para ello me vuelvo a remitir, Mariano, al mensaje que tú diste, porque allí las mencionaste, creo, todas. Todas las veces que Jesús dice, yo soy. Ahora también hemos mencionado unas cuantas, ¿vale? Yo soy el pan de vida, yo soy agua viva, yo soy la luz del mundo. Tengo que decir que durante este año, desde que oí a aquel anciano que decía, si Jesús dice yo soy, está diciendo que sus seguidores tienen que poder ejercer la misma función. Pues durante este año un poco me he dedicado a esto, a estudiar y a escudriñar un poco todo lo que Jesús dijo que Él era. Y hay bastantes ocasiones. Podría recordar, así a grosso modo, unas 10. Pero bueno, deciros que aprovechando que es verano, no hay tiempo para ahora aquí ponernos a estudiar todas las figuras que Jesús dijo que era. Yo he elegido una. Y entonces, pues me he buscado unas ayudantas que ellas nos van a representar pues la figura sobre la que Jesús habló. Y yo espero pues que después las podamos comentar un poco.
pues esto se ha retirado. Esperad, chicas, os quito esto un poco. ¡Hala! Creo que así mejor. Pues... Bueno, quiero agradecer en primer lugar, María Antonia, no te me escondas, ella ha sido un poco la directora del guión, está allí. Muchas gracias, María Antonia, porque lleva un mes allí trabajando con las niñas. Bueno, habéis visto 4 escenas. Creo que ya podemos adivinar pues, de qué tema hablaremos hoy. ¿Qué os ha parecido que representaba este mimo? ¿En algún valiente? ¿Qué se veía? Uy, nadie ha visto nada. Alguien que llamaba a una puerta, ¿verdad? Bueno, eran 4 escenas, se llamaba a las puertas y en cada escena pues, se veía que la puerta, digamos, respondía de una manera diferente. Bueno, pues de todas las figuras de las que Jesús dijo que Él era, la que he elegido para hoy es la puerta. Y para hablar de ella, pues simplemente vamos a leer un versículo muy cortito que está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9. Allí Jesús dijo: Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Bueno, pues Jesús dijo: Yo soy la puerta. ¿Y tú, Margarita? ¿Eres una puerta? ¿Qué tipo de puerta eres? ¿Una puerta abierta? ¿Una puerta cerrada? ¿Qué significa esto? Vamos a repasar un poco el mimo. Si soy como la primera puerta, era una puerta impenetrable. Ser una puerta cerrada significa pensar solo en mí,
ir siempre a lo mío, no importarme los demás. Y aparte, pues sentirme que yo soy completa en mí misma. O sea, yo no necesito a nadie, ni los demás tendrán necesidad de mí. Si soy como la segunda puerta, soy una puerta que, bueno, mira, pero por la mirilla, se asoma a la ventana, ¿vale? Esto significa que antes de abrir, yo estudio, analizo si el que tengo delante me interesa, si merece la pena abrirle la puerta o no. Yo decido si le voy a abrir e intercambiar algo con él o si voy a mantener mi puerta cerrada. Si soy como la tercera puerta, soy una puerta que abro y eso está bien. Habéis visto que la persona ya pasaba ligeramente del umbral. Le abrimos, le ofrecemos algo de nosotros, pero con limitaciones. Pero si soy como la cuarta puerta, significa que soy la persona que vive pensando que tiene algo que aportar a los demás, que no espera recibir, sino que quiere dar y compartir de su propia vida. Es la persona entonces que se brinda al prójimo y que también piensa que los demás le pueden enriquecer a él. Entonces yo, como seguidora de Jesús, ¿ofrezco el mismo tipo de puerta que Él es? Y yo pensando aquí, pues dije, mira, no creo que ahora sea cuestión de que nos miremos unos y otros a ver quién es mejor puerta, ¿verdad? Ni se trata de comparar a nadie. Porque yo creo que las cuatro puertas están dentro de nosotros, según el día y el humor con el que nos levantemos, ¿verdad? Ahora, lo ideal es que la cuarta puerta, la que se abre de par en par, a medida que damos nuestra vida a Jesús, pues sea la que vaya aflorando, la que vaya emergiendo de nosotros. Durante este último mes, si recapacitáis y pensáis un poco, pues habréis visto que hay un poco como una línea temática, que se nos está hablando de ser una iglesia en misión. Y ahora que quizá os parece que estoy cambiando de tema, pero veréis que no. Para ser una iglesia en misión, yo digo, bueno, pues primero habrá que saber qué es una misión. Bueno, como palabra, misión en realidad viene de dos términos. La parte del principio, el mi, que es de un verbo latino, mitere, que significa enviar, hacer encargos. Y después la parte final, lo del sio, pues parece que tiene que ver con una acción y un efecto. Por otro lado, pues si pensamos en misiones de las que hemos oído hablar, pues todos veremos que en una misión siempre hay un ejecutor, es el agente que lleva a cabo la misión. Esto lo vemos también en muchas películas, ¿verdad?, de acción. Después hay una labor, una tarea que llevar a cabo, es la misión en sí. Y después también hay unos beneficiarios. Son aquellos sobre los que repercute positivamente la misión llevada a cabo. Los que han sido salvados del meteorito que se iba a caer, los que han sido liberados de unos secuestradores, lo que sea, un poco lo pongo en imágenes de cine porque lo tenemos bastante presente. Ahora bien, en el contexto en el que estamos esta mañana aquí, la iglesia, y ya dejando de lado el mundo de la ficción, pues vamos a ver, los ejecutores somos cada uno de nosotros como parte de la iglesia. Nuestra misión resulta que es dar una buena noticia. Es un mensaje positivo, es el Evangelio. Y los beneficiarios, pues es la sociedad, todos los que nos rodean. Ahora bien, vamos a ver un par de opciones de lo que puede pasar con esta misión. Y ahora, si me permitís, yo no sé si es que tengo ganas de volver ya al instituto, pero me sentía hoy como muy didáctica, ¿verdad? Me he traído unos limpiapipas. ¿Se ven? Más o menos. ¿Se ven más o menos? Sí. Bueno, pues pongamos por caso que digamos el rojo,
sin ninguna connotación futbolística, pero limpiapipas rojo, pongamos que es la Iglesia. Y esta de aquí es la sociedad. Bueno, la Iglesia tiene un mensaje bueno que dar, y para ello, para compartirlo, pues puede tener planes pensados, podemos tener buenos materiales, podemos tener distintas estrategias, pero fijaos, ¿cómo están estas dos rectas? Son paralelas, ¿verdad? Jamás se encontrarán. La Iglesia, por muy buenas cosas que tenga, en realidad puede ser una puerta cerrada si no tiene ninguna conexión, nada que ayude a cruzar de una recta a otra. Pero también hay otra opción, no nos quedemos con lo negativo. Y en este caso, bueno, pues he convertido la sociedad en una espiral, ¿vale? Bueno, pues ahora esta es la sociedad. Y ahora tomamos la Iglesia y ¿qué hago? Pues la voy insertando dentro de esta espiral. La inserto. Bueno, este limpiapipas es un poco corto, pero no paséis pena, podemos coger otro. Tengo más. La Iglesia la vamos insertando dentro de la espiral de la sociedad, ¿verdad? Ahora fijaos, aquí la Iglesia está por todo, desde la parte, el círculo más externo, está por el centro, podríamos llegar hasta la punta, ¿vale? Y es que nuestra misión no la podemos llevar a cabo en paralelo de la sociedad, sino desde dentro de ella. No hay un lugar aparte para la Iglesia de Jesús. También por la sencilla razón de que todos nosotros somos parte de la sociedad y en ella debemos estar. Hay que vivir, pues, en sociedad, no aparte de ella, aunque esto no quiere decir vivir como la sociedad, sino vivir dentro, aunque puede que de un modo diferente. Vivir en sociedad quiere decir vivir al lado de las personas. Y ser puertas quiere decir ser un enlace para que los demás encuentren una vida mejor, puedan encontrar un espacio mejor y caminar con más facilidad. Mirad, en las cartas de Pablo hay muchísimos ejemplos, porque Pablo yo veo que hacía bastante hincapié en ello, en dar pautas de cómo debían vivir los seguidores de Jesús. Y llamó mi atención que el día también que se nos habló de la vid y las uvas, pues se nos leyeron distintos fragmentos de cartas de Pablo. Y es que es cierto, es que las epístolas de Pablo están llenas, hay multitud de pautas a seguir, de aquello que Pablo, digamos, instaba, hacía fuerza sobre los creyentes de cómo debía ser su actitud personal, su manera de actuar, su relación con los semejantes. Pero si tuviésemos que resumir todas esas, digamos, pautas de conducta, podríamos decir que todas ellas, en realidad, pues apuntan en una misma dirección, que es a ser puertas abiertas, sin obstáculos, a ser canales fluidos para que los demás puedan llegar a la puerta principal, a Jesús, la puerta de la vida. Así que comportarnos correctamente, obrar bien, actuar de la manera que toca, en realidad no es una cuestión de moral, es una cuestión de amor hacia los demás. Pues volviendo al texto que antes hemos leído, como cristianos tenemos que conocer muy bien qué tipo de puerta es Jesús para saber también qué tipo de puertas tenemos que ser nosotros. Y quiero volver a leer
ese versículo. Allí Jesús dice, yo soy la puerta. Si alguno entra, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. En primer lugar, Jesús vemos que es una puerta que permite la entrada. Nunca está cerrada, es una puerta abierta. Pero ojo, no es una cárcel donde uno entra y después no puede salir. No es una habitación cerrada. La puerta de Jesús no da un espacio cerrado, asfixiante. Dice que el que entre por él, entrará y saldrá. En la versión que ha leído Ismael decía que, creo que decía, entrará y saldrá libremente, con libertad, o se moverá con libertad, ¿verdad? Esto quiere decir que estar con Jesús no puede ser nunca una esclavitud. Nunca es una penitencia creer en Jesús. Es lo contrario, es un espacio libre. Y a mí, es verdad, me da pena ver que la historia de la religión ha distorsionado mucho esta gran verdad, la de la libertad que hay en Jesús. Porque muchas veces siempre se ha mostrado el Evangelio en un sentido muy restrictivo, cuando el Evangelio debe ser expansivo. El Evangelio te hace tomar aire y respirar. El Evangelio desahoga. En segundo lugar, dice el versículo que la puerta de Jesús trae salvación, que el que entre por él será salvo. Todos en lo natural, todos sabemos lo que es salvar. Salvar, ¿verdad?, es sacar a alguien de un estado peor a uno mejor. A una persona que está ya en riesgo de perder su vida, le damos un tirón y la sacamos fuera. Y de allí esa persona puede volver a revivir. Y repito, porque el Evangelio nunca ahoga. Y si a veces, como creyentes, sentimos que el Evangelio nos ahoga, yo digo que es que no hemos entrado por la auténtica puerta de Jesús y que tenemos que revisarlo entonces, porque algo falla ahí. La puerta de Jesús libera, quita cargas, aligera el peso de la vida. Pero es verdad que Jesús tampoco obliga a entrar por él. Él dice ahí a los oyentes, si alguno entra, o sea, si uno opta por ello voluntariamente y por su propio pie. Jesús nunca nos fuerza a estar con él, no nos amenaza con nada, ni con el cielo, ni con el infierno, no nos quiere con él por compromiso. Jesús nos invita a entrar por él solo por amor y porque tiene cosas buenas que darnos. Porque dice el final de ese versículo, el cuarto punto, que el que entre por él hallará pastos. Antes, todo el capítulo que nos ha leído Ismael, hemos visto, eso es el contexto de este versículo que ahora estoy tratando, y allí se habla de ovejas, de ladrones, de rebaños, del redil. Bueno, y entonces también tiene que nombrar los pastos. Porque para un pastor los pastos es una cosa, muy importante, es algo primordial para su rebaño. Y no solo en la antigüedad, hoy en día, si a veces hemos visto documentales de por Castilla, Extremadura, donde todavía hay grandes rebaños, allí para un pastor es vital encontrar pastos que sean buenos para sus ovejas. Que sus ovejas tengan que comer y que tengan un buen pasto verde, eso es muy valioso. Pues Jesús dice que entrando por su puerta hay pastos. Y es que pasar por la puerta de Jesús nunca va a convertir nuestra vida en una tierra seca o árida. Todo lo contrario, es convertir nuestra vida en un lugar agradable, libre, espacioso y donde también podamos disfrutar
Y te acuerdas, Israel, que hace pocas semanas comentábamos un poco la raíz de este verbo, disfrutar, que en realidad viene de la misma palabra que fruto. O sea, disfrutar no es divertirse a lo loco, sin ton ni son, y luego al día siguiente acordarte, uy, de lo bien que lo pasaste ayer. Disfrutar es obtener fruto, es sacar provecho de la vida. Pues esta es la puerta de Jesús. Y con estas mismas características, Jesús nos llama, como iglesia, a ser puertas abiertas dentro de esa espiral de la sociedad. Recordamos, ser una puerta abierta es ser un canal de paso para que los otros puedan acceder a la puerta de Jesús y disfrutar, como nosotros, pues también de sus pastos. Mirad, me ha gustado mucho la figura de la puerta, porque una puerta es siempre, en principio, un elemento comunicante. Las puertas conectan espacios. En las puertas abiertas hay interrelación. Unos salen, otros entran. Por esto me gustó esta figura. Y creo que tiene mucho que ver con esta relación que como iglesia tenemos que mostrar y ejercer ante la sociedad. Bueno, pues tenemos que ser como la puerta de Jesús. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues como lo hacía Jesús. En primer lugar, dar opción a que nuestros prójimos se acerquen a nosotros, o sea, mostrar cercanía. Y en un tono siempre positivo, no enjuiciante. No presentemos nuestra fe con un no por delante, con prejuicios y críticas, sino presentémonos con un sí, con aquello que sí se puede hacer con Jesús. Después hemos dicho que la puerta de Jesús trae salvación, ¿verdad? Hace de una persona que se está muriendo, pues la rescata. Y mira, quizás nosotros no somos capaces de transformar al 100% la vida de nadie. Eso se lo dejamos a Jesús. Pero creo que sí podemos ayudar a ese proceso de transformación de los demás. Les podemos aligerar sus cargas. Les podemos, digamos, hacer como de bastón cuando uno esté ya cansado. Les podemos aportar ánimo. Y yo a veces digo, y si en alguna ocasión, Margarita, no sabes cómo ayudar a alguien, que a todos nos pasa, ¿verdad? Que en un momento dices, es que no sé cómo ayudarle. Al menos no le seamos más tropiezo. No les pongamos con críticas y juicios más zancadillas. Oremos y al menos estemos al lado de las personas. Recordad que nosotros lo que tenemos que ofrecer es una buena noticia. Esa es nuestra misión, una buena noticia. Un evangelio fresco, auténtico. Porque si los que llevamos la noticia no transmitimos el espíritu de esa noticia, no llamaremos la atención de nadie. ¿Recordáis que cuando he hablado de la palabra misión he dicho que la última parte, este sío, tiene que ver con una acción y un efecto? Bueno, pues si la noticia que llevamos no refleja la autenticidad del Evangelio, nosotros podremos ejecutar la acción, pero no causaremos el efecto, que es lo que queremos, ¿verdad? Como seguidores de Jesús. Lo que ofrecemos a la sociedad tiene que ser bueno, beneficioso. Y aquí todos me diréis, es que el Evangelio es bueno. Sí, el Evangelio puro de Jesús, el que muestra su puerta, ese es bueno. Pero es el mismo que tenemos siempre que ofrecer nosotros. No lo podemos adulterar. Tenemos que mostrar idénticamente la misma puerta que mostró Jesús. Yo creo que lo que ofrecemos tiene que responder a las necesidades reales de la sociedad, porque si no, no influiremos positivamente en ella.
quizás tampoco le causaremos daño, pero no influiremos positivamente. Yo creo que una manera de replantearnos cómo ir a la sociedad es ya poner nuestras capacidades naturales o profesionales tamizadas, cribadas por Jesús, al servicio de la sociedad. Yo así bastantes veces pues he oído en diferentes contextos un dicho que dice: en el mundo hay dos tipos de personas, las que te hacen crecer y las que te aniquilan. Bueno, nosotros, como puertas abiertas, como cristianos, siempre tenemos que estar dentro de los del primer grupo. Nosotros tenemos que ayudar a crecer a las personas. Tenemos que allanarles el camino, darles un horizonte mejor que el que tienen ahora. Porque esto es presentarles el Evangelio. ¿Os acordáis de lo que dijo Jesús que había venido a hacer? Él dijo que había venido a dar buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos. Y yo creo que en nuestra sociedad, quizás en época de los romanos, es verdad que había una esclavitud muy latente, real, de personas pues bajo el yugo de aquel imperio, ¿verdad? Quizás no es el caso de nuestro contexto aquí, pero yo sí creo que hay muchas personas oprimidas, cargadas, quizás no de cosas, digamos, tanto económicas o físicas, pero yo creo que hay yugos muy fuertes en nuestro contexto, como es el de la inseguridad, el del miedo, la ansiedad. Y yo creo que nuestra puerta tiene que mostrar la puerta a la esperanza, la puerta a la confianza, la puerta a la fe. Ahora, hay otra cuestión tan cierta como todo esto que hasta ahora he comentado. Y es que para poder ser puertas abiertas para nuestra sociedad, primero necesitamos abrir nuestra puerta de par en par a esa otra puerta especial, a Jesús. O reabrírsela, porque ya los que estamos aquí, todos ya se le hemos abierto. Pero a veces yo creo que necesitamos, pues, ¿qué decimos? Pues engrasar, ¿verdad? Engrasar, que nuestras puertas no chirríen, que nuestras puertas no se queden atascadas. O sea, tenemos que volver a reabrir a Jesús. No es lógico decir que somos seguidores de Jesús y después actuar como puertas cerradas. Es incoherente. Es como si yo le digo a alguien: mira, sí, esta tarde puedes venir a mi casa, y cuando me toca la puerta no abrirle. Es un contrasentido, ¿no? Abrir una puerta es una acción. Y yo no me abro a los demás cuando solo les hablo de Jesús, sino cuando actúo como Jesús y comparto mi vida con ellos. Y yo sé que cada vez que abrimos más nuestra puerta a Jesús, más abriremos la puerta a nuestros prójimos. Y hay un texto en Apocalipsis sobre el que quiero hacer hincapié. Y me ha llamado la atención que en las 2 o 3 últimas semanas, hablando de esta iglesia en misión, se han citado textos de Apocalipsis. Porque allí, es cierto, allí Jesús está hablando a su iglesia. Y yo ya había, digamos, recaptado este versículo, que ya se citó, pero quiero volverlo a traer hoy, ya que hablamos de puertas. Es el texto de Apocalipsis 3:20. Allí Jesús volvía a decir, no a los que no creían en él, sino a los que ya habían creído, a los que eran sus discípulos. Allí les vuelve a lanzar una nueva invitación. Allí Jesús dice: yo estoy a la puerta. Hasta ahora habíamos oído a Jesús decir: yo soy la puerta. Pero ahora aquí en Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta. Porque Él sabe que cada uno de nosotros tenemos nuestra puerta. Dice: yo estoy a la puerta y llamo.
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y estas dos puertas están vinculadas, ¿sabéis? Nuestra puerta se abre más a los demás a medida que se la abrimos más a Jesús. Y muchos de vosotros quizás sabéis que ahí me gusta bastante leer y me gustan los libros históricos. Y leyendo libros sobre la historia de la Iglesia cristiana, pues yo me he acabado dando cuenta de que siempre que la Iglesia ha estado involucrada en lo social, esas han sido las etapas en las que más fuerza ha tenido y más cambios positivos ha producido en la sociedad. Pero cuando la Iglesia ha estado cerrada, ya sea por dogmatismos o ya sea porque quizás no ha sido sensible a las necesidades de su entorno, ahí incluso la Iglesia se ha quedado estancada. Y yo creo que estamos llegando, o estamos viviendo un momento, también un momento histórico que lo permite, en el que la Iglesia debe ir e involucrarse en la sociedad. Que acuda a ayudar, a cooperar, a nivel personal, a nivel congregacional, allí donde sea menester. Y yo veo que estamos caminando, queremos ir hacia esa dirección, puesto que estamos diciendo que queremos ser una iglesia que conozca a la ciudad y que la ciudad nos conozca a nosotros. Pero para eso, en primer lugar, tenemos nosotros que abrir bien las puertas. No las del templo, porque esas siempre, y nací aquí, siempre las he visto abiertas. Las puertas que hay a abrir son las nuestras, las de nuestro ser y nuestro interior. Abrírselas, en primer lugar, a Jesús, para poder ser una puerta como la que Él dijo que es, y luego abrírsela a los demás. Hay muchos campos donde podemos abrir puertas. APIMAS, consejos escolares de nuestros hijos, ayuda social fuera de nuestros muros, diferentes entidades humanitarias, culturales, donde podamos ayudar. Yo mirad, ya estoy concluyendo, pero ya hace como 2 años largos y a raíz de una exposición que compartí sobre el ser sal, yo allí recuerdo que a mí misma me hice una especie de lema. Y es un lema que de vez en cuando me voy recordando y refrescando. Y es que creo que me puedo morir sin haber sido un héroe, una superheroína. Pero que no me puedo permitir morir sin haber sido sal, luz y ahora añado puerta para mis semejantes. Y yo quiero ya dejar esta reflexión aquí y quizás la dejo un poco abierta, al aire. Pero mirad, es que me gustaría que el tema de hoy lo cerrásemos cada uno con nosotros mismos. Así que yo pediría a Mariano que ahora dejase 2 minutitos en silencio, sin tan siquiera música de fondo, donde el único sonido que oigamos sea el de nuestro pensamiento y el de nuestro corazón. Y que cada uno de nosotros nos hablemos a nosotros mismos para ver qué puerta estamos ofreciendo, qué puerta queremos ser y decírselo a Jesús. E invitarle también a Él a que sí, a que entre dentro de nosotros para que Él nos enseñe a abrirnos a los demás, a reflejar el mismo tipo de puerta que Él es, a ser una puerta comunicativa y comunicante con los demás. Así que, hermanos, tomémonos estos 2 minutitos y después el grupo de alabanza cerrará con un cántico. Gracias. Que vaya emergiendo de nosotros. Durante este último mes, si recapacitáis y pensáis un poco, pues habréis visto que hay un poco como una línea temática, que se nos está hablando de ser una iglesia en misión.
Y ahora que quizá os parece que estoy cambiando de tema, pero veréis que no. Para ser una iglesia en misión, yo digo, bueno, pues primero habrá que saber qué es una misión. Bueno, como palabra, misión en realidad viene de dos términos. La parte del principio, el mi, que es de un verbo latino, mitere, que significa enviar, hacer encargos. Y después la parte final, lo del sio, pues parece que tiene que ver con una acción y un efecto. Por otro lado, pues si pensamos en misiones de las que hemos oído hablar, pues todos veremos que en una misión siempre hay un ejecutor, es el agente que lleva a cabo la misión. Esto lo vemos también en muchas películas, ¿verdad?, de acción. Después hay una labor, una tarea que llevar a cabo, es la misión en sí. Y después también hay unos beneficiarios. Son aquellos sobre los que repercute positivamente la misión llevada a cabo. Los que han sido salvados del meteorito que se iba a caer, los que han sido liberados de unos secuestradores, lo que sea, un poco lo pongo en imágenes de cine porque lo tenemos bastante presente. Ahora bien, en el contexto en el que estamos esta mañana aquí, la iglesia, y ya dejando de lado el mundo de la ficción, pues vamos a ver, los ejecutores somos cada uno de nosotros, como parte de la iglesia. Nuestra misión resulta que es dar una buena noticia. Es un mensaje positivo, es el Evangelio. Y los beneficiarios, pues es la sociedad, todos los que nos rodean. Ahora bien, vamos a ver un par de opciones de lo que puede pasar con esta misión. Y ahora, si me permitís, yo no sé si es que tengo ganas de volver ya al instituto, pero me sentía hoy como muy didáctica, ¿verdad? Me he traído unos limpiapipas. ¿Se ven? Más o menos. ¿Se ven más o menos? Sí. Bueno, pues pongamos por caso que digamos el rojo, sin ninguna connotación futbolística, pero el limpiapipas rojo, pongamos que es la iglesia. Y esta de aquí es la sociedad. Bueno, la iglesia tiene un mensaje bueno que dar y para ello, para compartirlo, pues puede tener planes pensados, podemos tener buenos materiales, podemos tener distintas estrategias, pero fijaos, ¿cómo están estas dos rectas? Son paralelas, ¿verdad? Jamás se encontrarán. La iglesia, por muy buenas cosas que tenga, en realidad puede ser una puerta cerrada si no tiene ninguna conexión, nada que ayude a cruzar de una recta a otra. Pero también hay otra opción, no nos quedemos con lo negativo. Y en este caso, bueno, pues he convertido la sociedad en una espiral, ¿vale? Bueno, pues ahora esta es la sociedad. Y ahora tomamos la iglesia y ¿qué hago? Pues la voy insertando dentro de esta espiral. La inserto. Bueno, este limpiapipas es un poco corto, pero no paséis pena, podemos coger otro. Tengo más. La iglesia la vamos insertando dentro de la espiral de la sociedad, ¿verdad? Ahora fijaos, aquí la iglesia está por todo, desde la parte, el círculo más externo, está por el centro, podríamos llegar hasta la punta, ¿vale? Y es que nuestra misión no la podemos llevar a cabo en paralelo de la sociedad, sino desde dentro de ella. No hay un lugar aparte para la iglesia de Jesús. También por la sencilla razón de que todos nosotros somos parte de la sociedad y en ella debemos estar. Hay que vivir, pues, en sociedad, no aparte de ella, aunque esto no quiere decir vivir como la sociedad, sino vivir dentro, aunque puede que de un modo diferente.
Vivir en sociedad quiere decir vivir al lado de las personas. Y ser puertas quiere decir ser un enlace para que los demás encuentren una vida mejor, puedan encontrar un espacio mejor y caminar con más facilidad. Mirad, en las cartas de Pablo hay muchísimos ejemplos, porque Pablo yo veo que hacía bastante hincapié en ello, en dar pautas de cómo debían vivir los seguidores de Jesús. Y llamó mi atención que el día también que se nos habló de la vid y las uvas, pues se nos leyeron distintos fragmentos de cartas de Pablo. Y es que es cierto, es que las epístolas de Pablo están llenas, hay multitud de pautas a seguir, de aquello que Pablo, digamos, instaba, hacía fuerza sobre los creyentes de cómo debía ser su actitud personal, su manera de actuar, su relación con los semejantes. Pero si tuviésemos que resumir todas esas, digamos, pautas de conducta, podríamos decir que todas ellas, en realidad, pues apuntan en una misma dirección, que es a ser puertas abiertas, sin obstáculos, a ser canales fluidos para que los demás puedan llegar a la puerta principal, a Jesús, la puerta de la vida. Así que comportarnos correctamente, obrar bien, actuar de la manera que toca, en realidad no es una cuestión de moral, es una cuestión de amor hacia los demás. Pues volviendo al texto que antes hemos leído, como cristianos tenemos que conocer muy bien qué tipo de puerta es Jesús para saber también qué tipo de puertas tenemos que ser nosotros. Y quiero volver a leer ese versículo. Allí Jesús dice: yo soy la puerta. Si alguno entra, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. En primer lugar, Jesús vemos que es una puerta que permite la entrada. Nunca está cerrada, es una puerta abierta. Pero ojo, no es una cárcel donde uno entra y después no puede salir. No es una habitación cerrada. La puerta de Jesús no da un espacio cerrado, asfixiante. Dice que el que entre por él, entrará y saldrá. En la versión que ha leído Ismael decía que, creo que decía, entrará y saldrá libremente, con libertad, o se moverá con libertad, ¿verdad? Esto quiere decir que estar con Jesús no puede ser nunca una esclavitud. Nunca es una penitencia creer en Jesús. Es lo contrario, es un espacio libre. Y a mí, es verdad, me da pena ver que la historia de la religión ha distorsionado mucho esta gran verdad, la de la libertad que hay en Jesús. Porque muchas veces siempre se ha mostrado el Evangelio en un sentido muy restrictivo, cuando el Evangelio debe ser expansivo. El Evangelio te hace tomar aire y respirar. El Evangelio desahoga. En segundo lugar, dice el versículo que la puerta de Jesús trae salvación, que el que entre por él será salvo. Todos en lo natural, todos sabemos lo que es salvar. Salvar, ¿verdad?, es sacar a alguien de un estado peor a uno mejor. A una persona que está ya en riesgo de perder su vida, le damos un tirón y la sacamos fuera. Y de allí esa persona puede volver a revivir. Y repito, porque el Evangelio nunca ahoga. Y si a veces, como creyentes, sentimos que el Evangelio nos ahoga,
yo digo que es que no hemos entrado por la auténtica puerta de Jesús y que tenemos que revisarlo entonces, porque algo falla ahí. La puerta de Jesús libera, quita cargas, aligera el peso de la vida. Pero es verdad que Jesús tampoco obliga a entrar por él. Él dice allí a los oyentes, si alguno entra, o sea, si uno opta por ello voluntariamente y por su propio pie. Jesús nunca nos fuerza a estar con él, no nos amenaza con nada, ni con el cielo, ni con el infierno, no nos quiere con él por compromiso. Jesús nos invita a entrar por él solo por amor y porque tiene cosas buenas que darnos. Porque dice el final de ese versículo, el cuarto punto, que el que entre por él hallará pastos. Antes, todo el capítulo que nos ha leído Ismael, hemos visto, eso es el contexto de este versículo que ahora estoy tratando, y allí se habla de ovejas, de ladrones, de rebaños, del redil, bueno, y entonces también tiene que nombrar los pastos, porque para un pastor los pastos es una cosa, oye, muy importante, es algo primordial para su rebaño. Y no solo en la antigüedad, hoy en día, si a veces hemos visto documentales de por Castilla, Extremadura, donde todavía hay grandes rebaños, allí para un pastor es vital encontrar pastos que sean buenos para sus ovejas. Que sus ovejas tengan que comer y que tengan un buen pasto verde, eso es muy valioso. Pues Jesús dice que entrando por su puerta hay pastos. Y es que pasar por la puerta de Jesús nunca va a convertir nuestra vida en una tierra seca o árida. Todo lo contrario, es convertir nuestra vida en un lugar agradable, libre, espacioso y donde también podamos disfrutar. Y te acuerdas, Israel, que hace pocas semanas comentábamos un poco la raíz de este verbo, disfrutar, que en realidad viene de la misma palabra que fruto. O sea, disfrutar no es divertirse a lo loco, sin ton ni son, y luego al día siguiente acordarte, uy, de lo bien que lo pasaste ayer. Disfrutar es obtener fruto, es sacar provecho de la vida. Pues esta es la puerta de Jesús. Y con estas mismas características, Jesús nos llama, como iglesia, a ser puertas abiertas dentro de esa espiral de la sociedad. Recordamos, ser una puerta abierta es ser un canal de paso para que los otros puedan acceder a la puerta de Jesús y disfrutar, como nosotros, pues también de sus pastos. Mirad, me ha gustado mucho la figura de la puerta, porque una puerta es siempre, en principio, un elemento comunicante. Las puertas conectan espacios. En las puertas abiertas hay interrelación. Unos salen, otros entran. Por esto me gustó esta figura. Y creo que tiene mucho que ver con esta relación que como iglesia tenemos que mostrar y ejercer ante la sociedad. Bueno, pues tenemos que ser como la puerta de Jesús. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues como lo hacía Jesús. En primer lugar, dar opción a que nuestros prójimos se acerquen a nosotros, o sea, mostrar cercanía. Y en un tono siempre positivo, no enjuiciante. No presentemos nuestra fe con un no por delante, con prejuicios y críticas, sino presentémonos con un sí, con aquello que sí se puede hacer con Jesús. Después hemos dicho que la puerta de Jesús trae salvación, ¿verdad? Hace de una persona que está muriendo, pues la rescata. Y mira, quizás nosotros no somos capaces de transformar al 100% la vida de nadie. Eso se lo dejamos a Jesús. Pero creo que sí podemos ayudar a ese proceso de transformación de los demás.
Les podemos aligerar sus cargas. Les podemos, digamos, hacer como de bastón cuando uno esté ya cansado. Les podemos aportar ánimo. Y yo a veces digo, y si en alguna ocasión, Margarita, no sabes cómo ayudar a alguien, que a todos nos pasa, ¿verdad? Que en un momento dices, es que no sé cómo ayudarle. Al menos no le seamos más tropiezo. No les pongamos con críticas y juicios más zancadillas. Oremos y al menos estemos al lado de las personas. Recordad que nosotros lo que tenemos que ofrecer es una buena noticia. Esa es nuestra misión, una buena noticia. Un evangelio fresco, auténtico. Porque si los que llevamos la noticia no transmitimos el espíritu de esa noticia, no llamaremos la atención de nadie. ¿Recordáis que cuando he hablado de la palabra misión he dicho que la última parte, este sío, tiene que ver con una acción y un efecto? Bueno, pues si la noticia que llevamos no refleja la autenticidad del Evangelio, nosotros podremos ejecutar la acción, pero no causaremos el efecto, que es lo que queremos, ¿verdad? Como seguidores de Jesús. Lo que ofrecemos a la sociedad tiene que ser bueno, beneficioso. Y aquí todos me diréis, es que el Evangelio es bueno. Sí, el Evangelio puro de Jesús, el que abre su puerta, ese es bueno. Pero es el mismo que tenemos siempre que ofrecer nosotros. No lo podemos adulterar. Tenemos que mostrar idénticamente la misma puerta que mostró Jesús. Yo creo que lo que ofrecemos tiene que responder a las necesidades reales de la sociedad. Porque si no, no influiremos positivamente en ella. Quizás tampoco le causaremos daño, pero no influiremos positivamente. Yo creo que una manera de replantearnos cómo ir a la sociedad es ya poner nuestras capacidades naturales o profesionales tamizadas, cribadas por Jesús, al servicio de la sociedad. Yo así bastantes veces pues he oído en diferentes contextos una frase, un dicho que dice, en el mundo hay dos tipos de personas, las que te hacen crecer y las que te aniquilan. Bueno, nosotros, como puertas abiertas, como cristianos, siempre tenemos que estar dentro de los del primer grupo. Nosotros tenemos que ayudar a crecer a las personas. Tenemos que allanarles el camino, darles un horizonte mejor que el que tienen ahora. Porque esto es presentarles el Evangelio. ¿Os acordáis de lo que dijo Jesús que había venido a hacer? Él dijo que había venido a dar buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos. Y yo creo que en nuestra sociedad, quizás en época de los romanos, es verdad que había una esclavitud muy latente, real, de personas pues bajo el yugo de aquel imperio, ¿verdad? Quizás no es el caso de nuestro contexto aquí, pero yo sí creo que hay muchas personas oprimidas, cargadas, quizás no de cosas, digamos, tanto económicas o físicas, pero yo creo que hay yugos muy fuertes en nuestro contexto, como es el de la inseguridad, el del miedo, la ansiedad. Y yo creo que nuestra puerta tiene que mostrar la puerta a la esperanza, la puerta a la confianza, la puerta a la fe. Ahora, hay otra cuestión tan cierta como todo esto que hasta ahora he comentado. Y es que para poder ser puertas abiertas para nuestra sociedad, primero necesitamos abrir nuestra puerta de par en par a esa otra puerta especial, a Jesús.
o reabrírsela. Porque ya los que estamos aquí, todos ya se la hemos abierto. Pero a veces yo creo que necesitamos, pues, ¿qué decimos? Pues engrasar, ¿verdad? Engrasar, que nuestras puertas no chirríen, que nuestras puertas no se queden atascadas. O sea, tenemos que volver a reabrir a Jesús. No es lógico decir que somos seguidores de Jesús y después actuar como puertas cerradas. Es incoherente. Es como si yo le digo a alguien, mira, sí, esta tarde puedes venir a mi casa, y cuando me toca la puerta, no abrirle. Es un contrasentido, ¿no? Abrir una puerta es una acción. Y yo no me abro a los demás cuando solo les hablo de Jesús, sino cuando actúo como Jesús y comparto mi vida con ellos. Y yo sé que cada vez que abrimos más nuestra puerta a Jesús, más abriremos la puerta a nuestros prójimos. Y hay un texto en Apocalipsis sobre el que quiero hacer hincapié. Y me ha llamado la atención que en las 2 o 3 últimas semanas, hablando de esta iglesia en misión, se han citado textos de Apocalipsis. Porque allí, es cierto, allí Jesús está hablando a su iglesia. Y yo ya había, digamos, recaptado este versículo, que ya se citó, pero quiero volverlo a traer hoy, ya que hablamos de puertas. Es el texto de Apocalipsis 3:20. Allí Jesús volvía a decir, no a los que no creían en él, sino a los que ya habían creído, a los que eran sus discípulos. Allí les vuelve a lanzar una nueva invitación. Allí Jesús dice, yo estoy a la puerta. Hasta ahora habíamos oído a Jesús decir, yo soy la puerta. Pero ahora aquí en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta. Porque Él sabe que cada uno de nosotros tenemos nuestra puerta. Y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y estas dos puertas están vinculadas, ¿sabéis? Nuestra puerta se abre más a los demás a medida que se la abrimos más a Jesús. Y muchos de vosotros quizás sabéis que ahí me gusta bastante leer. Y me gustan los libros históricos. Y leyendo libros sobre la historia de la Iglesia cristiana, pues yo me he acabado dando cuenta de que siempre que la Iglesia ha estado involucrada en lo social, esas han sido las etapas en las que más fuerza ha tenido y más cambios positivos ha producido en la sociedad. Pero cuando la Iglesia ha estado cerrada, ya sea por dogmatismos o ya sea porque quizás no ha sido sensible a las necesidades de su entorno, ahí incluso la Iglesia se ha quedado estancada. Y yo creo que estamos llegando, o estamos viviendo un momento, también un momento histórico que lo permite, en el que la Iglesia debe ir e involucrarse en la sociedad. Que acuda a ayudar, a cooperar, a nivel personal, a nivel congregacional, allí donde sea menester. Y yo veo que estamos caminando, queremos ir hacia esa dirección, puesto que estamos diciendo que queremos ser una iglesia que conozca a la ciudad y que la ciudad nos conozca a nosotros. Pero para eso, en primer lugar, tenemos nosotros que abrir bien las puertas. No las del templo, porque esas siempre, y nací aquí, siempre las he visto abiertas. Las puertas que hay a abrir son las nuestras, las de nuestro ser y nuestro interior. Abrírselas, en primer lugar, a Jesús, para poder ser una puerta como la que Él dijo que es, y luego abrírsela a los demás. Hay muchos campos donde podemos abrir puertas. APIMAS, consejos escolares de nuestros hijos, ayuda social fuera de nuestros muros, diferentes entidades humanitarias, culturales, donde podamos ayudar.
Yo mirad, ya estoy concluyendo, pero ya hace como 2 años largos y a raíz de una exposición que compartí sobre el ser sal, yo allí recuerdo que a mí misma me hice una especie de lema. Y es un lema que de vez en cuando me voy recordando y refrescando. Y es que creo que me puedo morir sin haber sido un héroe, una superheroína. Pero que no me puedo permitir morir sin haber sido sal, luz y ahora añado puerta para mis semejantes. Y yo quiero ya dejar esta reflexión aquí y quizás la dejo un poco abierta, al aire. Pero mirad, es que me gustaría que el tema de hoy lo cerrásemos cada uno con nosotros mismos. Así que yo pediría a Mariano que ahora dejase 2 minutitos en silencio, sin tan siquiera música de fondo, donde el único sonido que oigamos sea el de nuestro pensamiento y el de nuestro corazón. Y que cada uno de nosotros nos hablemos a nosotros mismos para ver qué puerta estamos ofreciendo, qué puerta queremos ser y decírselo a Jesús. E invitarle también a Él a que sí, a que entre dentro de nosotros para que Él nos enseñe a abrirnos a los demás, a reflejar el mismo tipo de puerta que Él es, a ser una puerta comunicativa y comunicante con los demás. Así que, hermanos, tomémonos estos 2 minutitos y después el grupo de alabanza cerrará con un cántico. Gracias.